pasado, de Menzies, ayer y hoy. Cuando la nación argentina es deudora de 400.000 millones de dólares o algo más, es indudable que todos nosotros vivimos la angustia de la dependencia. Es decir, estamos dependiendo de los tenedores de nuestra deuda. Y por lo tanto no hay independencia económica. Y cuando un país no tiene independencia económica, difícilmente pueda conseguir la soberanía política. Y sin soberanía política y sin independencia económica tampoco se puede hacer la justicia social. Sin embargo, estas tres cosas, que fueron banderas irrenunciables a partir de 1946 del siglo pasado, es decir, todavía no se había llegado a la mitad del siglo XX, en el año 46 de ese siglo, del anterior, Perón repatrió la totalidad de la deuda externa, que había empezado con Rivadavia. Y todos los gobiernos habían hecho algo para endeudarnos y dejarnos atados al exterior. Sin embargo, decíamos, en 1946, con la repatriación total del endeudamiento, la Argentina comenzó una nueva etapa y el general Perón pudo reafirmar la independencia económica. Esta independencia económica le daba absoluta capacidad de decisión política. De independencia económica se pasó a la soberanía política. Y con la soberanía política, con la soberanía nacional, se pudo establecer el mayor desarrollo de justicia social. Hoy, porque un submarino, el ARA San Juan, se ha perdido, no solamente hemos tenido que pedir socorro al exterior, sino que lo más grave, que un barco y naves del país agresor e invasor de Malvinas están colaborando con una marina maltrecha y con unas fuerzas que en la Argentina son desarmadas, porque no hay fuerzas armadas. La soberanía necesita de fuerzas que puedan defender su territorio en caso de agresión. Y esto también es una decisión política para tener justamente esa posibilidad de ser soberanos. Pero fíjense ustedes, un día como hoy, los franceses y los ingleses, que eran las dos potencias mundiales de ese entonces, trataron vía Paraná de llegar a manejar los puertos argentinos para quedarse con las riquezas de este país, y las dos flotas piratas se pusieron de acuerdo para atacarnos. Por suerte para la Argentina estaba Rosas en el gobierno, y por suerte para todos, los patriotas de entonces estaban dispuestos a dar la vida, aunque hoy conmemoremos la vuelta de obligado, que fue una derrota, pero la conmemoramos por la tremenda resistencia al encadenar el Paraná que pusieron los patriotas. Y así como reivindicamos Malvinas, donde hubo 9 invasiones de los ingleses, y algunos creen que no ha pasado nada, algunos creen que la sangre derramada no tiene ninguna importancia, porque la desmalvinización en la Argentina la empezaron los propios militares, la siguió el alfonsinismo y la continuaron todos los que vinieron atrás. Y lo que es más grave, el actual presidente de la República dijo recientemente en el Complejo Cultural que no había enemigos externos, que eso era casi una persecuta que teníamos nosotros y que los problemas éramos los argentinos. Y yo coincido, el problema somos los argentinos que piensan así como él, que creen que los de afuera nos quieren ayudar y que nuestra historia está marcada de que los de afuera nos vinieron a invadir, en este caso los ingleses, 9 veces, en la búsqueda de la riqueza del Río de la Plata, que siguen manejando hasta el día de hoy, y donde hoy estamos participando al enemigo, no es un adversario, es el enemigo argentino histórico, para que busque un submarino de nuestra Armada. Armada, que por otro lado tiene la corbata negra en su uniforme, y es el luto por Nelson, uno de los piratas ingleses. Entonces, cuando uno tiene que hablar de la soberanía nacional, se mete en estas cosas, se le cruzan y se le mezclan, y es imprescindible
que nos digamos todas las verdades, porque si no, una verdad a media se transforma en una mentira. Miren, recientes estudios han demostrado que en las cuentas en el exterior, no solamente en paraísos fiscales, sino las cuentas en general en el exterior, en bancos que tienen sedes en el exterior, de todos los países de habla hispana, los argentinos batimos el récord. Un 60% está en manos de argentinos, repito, del capital en cuentas extranjeras. Enfrente, la otra demostración de los que creen en su país y apuestan a su país están los chilenos, que solamente el 25% tienen la plata afuera. De manera que podemos declamar la soberanía, podemos ponernos felices por lo que hicieron antes nuestros patriotas, pero tenemos que preguntarnos si de verdad creen que el futuro va a ser soberano, si de verdad creen que nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos no van a tener que lidiar con 4 o 5 países que terminará fragmentando la Argentina después que algún día digamos no podemos pagar lo que debemos y entonces nos digan paguen con territorio. Como le dijo Angela Merkel a los griegos no hace mucho. No pueden pagar, entreguen una isla. De manera que el Día de la Soberanía Nacional tiene para un puñado de argentinos una importancia central. Pero como nosotros tenemos una amnesia colectiva, y por ejemplo la reconquista de Buenos Aires no se conmemora, ni siquiera hay un acto, que es una fecha tan importante o más que el 25 de mayo, porque si no, no hubiésemos sido hispanoparlantes, no hubiéramos sido lo que somos, y hubiéramos estado bajo una colonia inglesa como estuvieron tantos países en el mundo en las 2 primeras invasiones, que las rechazamos. Allá, en Obligado, Mansilla y sus gauchos y sus soldados, y un jefe federal como Rosas, resistieron con lo que podían contra las 2 potencias militares del momento, los ingleses y los franceses. Por eso San Martín no tuvo ninguna duda en su testamento de dejar el sable corvo al defensor de la soberanía nacional, el brigadier general don Juan Manuel de Rosas. Por eso no tuvo ninguna duda. Y por eso la historia de Mitre lo escondió, y por eso la sociedad argentina se educó sin ni siquiera enterarse de este dato. Y a lo mejor, porque también todo lo que es la simbología en el país tiene mucha importancia, la decisión del gobierno actual de cambiar por distintos animales de la fauna nacional a los próceres en los billetes de dinero tenga mucho que ver, porque el billete de 20 pesos de Rosas, justo homenaje a un prócer, lo van a cambiar por el 20 pesos de los guanacos. Por lo tanto, habría que solicitarle a la geocracia en el gobierno que inventen, como no pueden parar la inflación, el gobierno debería inventar un billete de 1 millón, y le sugerimos que pongan un lindo gorila para ilustrar ese billete de 1 millón, ya que les gusta la fauna. Nos están aturdiendo todo el tiempo con un montón de cosas para que nos descuidemos de lo esencial. Y entre lo esencial está el apuro que tuvo el presidente Macri cuando le sacó las retenciones a las mineras, fue lo primero que hizo. Y ahora que quiere permitir que la minería avance sobre los glaciares, es decir, que las mayores reservas de agua natural del mundo sean afectadas en la búsqueda del negocio para los de afuera. Pero hay otro dato. Cuando en el gobierno anterior se había hecho un trabajo intenso en diputados para proteger los glaciares y los periglaciares, es decir, lo que está antes de los glaciares, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo vetó. O sea que ella y Macri coincidieron en que podían ser zonas explorables de la minería. Pero no termina ahí. En la reforma del 94, con mayoría justicialista, cuando el Pacto de Olivos se autorizó a que no se hablara de la Constitución del 49, cuyo artículo, el 40, hablaba de la protección del subsuelo para el Estado Nacional,
y hoy los gobernadores disponen de las riquezas mineras del país. Y en la primera reunión que tuvo el actual presidente con los gobernadores, hace de estos ya casi 2 años, les dijo, si ustedes se endeudan, el gobierno nacional los va a avalar para que ustedes se puedan desarrollar. Por eso, en lugar de fabricar baterías, entregamos el litio a los chinos. Y así cada una de las riquezas nacionales. El concepto de soberanía abarca todo, abarca lo económico, lo cultural, lo político, lo intelectual, donde son muy pocos los resistentes que a través de la pluma le han explicado las verdaderas cosas a la sociedad argentina. Y en este Día de la Soberanía Nacional, levantar a nuestro compañero, el patriota Alejandro Olmos, el primero en denunciar penalmente a los responsables del endeudamiento durante el proceso militar y los tiempos que después continuaron, olvidado y dejado allí, sabiamente recordado por algunos de vez en cuando, como tantos otros argentinos, que se animó en plena fusiladora ya por 1956 a hacer una marcha del silencio porque no se podía hablar porque nos fusilaban por el 41-61 y la avenida Corriente no podía estirarse más, parecía un chicle porque no cabía un argentino más en silencio marchando por las calles de Buenos Aires. Y podríamos recordar a los de Forja, que con su pensamiento establecían pautas de lo que había que hacer y cuando apareció el peronismo dijeron, esta es la salida. Y podríamos pensar en Jaureche, en Fermín Chávez, en Guillermino, en Ferla, qué sé yo, en cuántos escritores del pensamiento nacional, en Pepe Rosa, en los revisionistas. Pero no. Si ustedes sintonizan las radios y los canales, algunos al pasar dirán, el Día de la Soberanía y siguen de largo. Porque ni siquiera hay concepto de por qué es feriado nacional. De manera que, a esta altura de las cosas, conmemorar algo que no tenemos es engrupirnos. No podemos tener pensamientos soberanos cuando estamos sin hipótesis de conflicto. Entonces hagamos una cosa, disolvamos la Fuerza Armada, ¿para qué pagamos sueldos? No podemos pretender un país soberano con un señor como Caputo que firmó un emprendimiento de una deuda a 100 años, un papel firmado en este gobierno de una deuda nacional a 100 años. Y resulta que uno de los fondos, de los 140 fondos que compraron esa deuda para dentro de 100 años, hay un fondo donde él estaba vinculado. ¿Cómo hacemos para conjugar el homenaje a la vuelta de obligado con la realidad argentina o con los relatos falsos de otros tiempos? ¿Cómo hacemos para sentirnos soberanos si no somos capaces de mirarnos en un espejo para conocernos de verdad? ¿Qué sentirán las madres y los padres de los caídos en Malvinas, que son contemporáneos nuestros? ¿Qué puede sentir aquel que estuvo dispuesto a dar la vida para que la patria viviera, cuando la gente cree que la patria es un partido de fútbol y saca la bandera porque ganó la selección, y cuando hay que cantar el himno, empezando por los jugadores profesionales, más canchís que le miran para otro lado, saltan o se mueven, porque no le importa a nadie? ¿Qué se puede sentir para tratar de explicar la soberanía de aquellos que cuando éramos muy jovencitos y simplemente porque se nos ocurría hacerle un homenaje a Facundo Quiroga, que era la única referencia física que había en la Recoleta, porque había un monumento, nos mataban a sablazos durante todos los gobiernos, también los que se decían democráticos como los de Ilia? ¿Qué podemos pensar cada uno de nosotros que cuando los chicos del operativo Cóndor vinieron de Malvinas, los militares los pusieron presos
por el secuestro de un avión de aerolíneas, en lugar de felicitarlos por haber ido a reivindicar la soberanía nacional. Claro, los continuadores en el tiempo de ese pensamiento hoy le piden auxilio a los ingleses de Malvinas: manden barcos, submarinos, aviones, ayúdennos. En el Día de la Soberanía Nacional, en alguna parte, si es que existe el mundo espiritual, cuando uno deja la tierra, Rosa se debe estar revolcando de dolor, y cada uno de los patriotas que han caído y que han dado la vida por la causa nacional, al ver la realidad de hoy. Que vengan los yanquis a ayudarnos, que vengan los ingleses a ayudarnos, porque nosotros no tenemos capacidad para buscar un submarino, que tampoco sabemos si estaba en condiciones cuando salió al agua. ¿Cómo se hace para ser soberano cuando algunos confunden militancia con defensa de delincuentes? ¿Cómo se hace para decir feliz día de la soberanía nacional cuando debemos más de 400.000 millones de dólares? Es decir, usted que me está escuchando debe, igual que yo, 10.000 dólares. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para soñar con la patria justa, libre y soberana, con dirigentes que cantan la marchita y que solamente se saben pelear para ver qué cargo le corresponde y qué lugar tienen sin darse cuenta que han perdido la masa electoral? ¿Cómo se hace para ser soberanos en un país sin independencia económica y sin justicia social? Pero ¿saben una cosa? Quedémonos con el ejemplo de los tiempos. Aquel que nos puso en la historia que, a pesar de haber sido vencidos en obligado, la sangre patriota le dio una lesión y los franceses debieron retirarse haciendo homenaje a la bandera argentina. Feliz día a los veteranos de Malvinas, feliz día a los nacionales y a ese puñadito de argentino que se merece este feliz día, porque los demás estamos en falta y deberíamos replantearnos qué queremos ser en un futuro. Y el mar inglés se me hace más pequeño que el espejo barroso de mi